en la tarde de hoy para conversar con él respecto a lo que va a ser la visita de la Organización Internacional del Trabajo a nuestro país para las mesas que se han denominado diálogo social. Es la tercera visita que vamos a tener de la OIT presente en Venezuela a partir de la próxima semana. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Mariana. Bien, señor Carlos, quería consultarle respecto a esta visita, la importancia que tiene para el país y para el mundo laboral este encuentro que se va a dar una vez más con el gobierno nacional, los representantes del gobierno nacional, representantes de los trabajadores y del sector empresarial del país. Sí, bueno, es bueno recordar la historia de estos foros, ¿no? Digamos que en todo el proceso de la Revolución Bolivariana ha habido permanente apertura al diálogo por parte del gobierno y los trabajadores antes en la central y después con la central bolivariana hemos participado en esos diálogos. Fede Cámaras en específico y algunos sectores sindicales se habían retirado de esos escenarios de diálogo y están regresando y de luego nosotros los aplaudimos ese regreso. En específico, en esta tercera oportunidad, nuestra opinión particular es que debe ser un encuentro de diálogo, un foro que apunte mucho más allá de lo que se ha venido discutiendo en los anteriores foros. O sea, creemos que definitivamente dos cosas, que los actores sociales venezolanos, los empresarios y los trabajadores, debemos unificar una posición en torno al enfrentamiento al bloqueo internacional contra Venezuela, a las medidas coercitivas unilaterales. Eso por un lado. Y por otro lado también creemos, sobre todo si está participando Fede Cámaras, que el otro punto que debemos coincidir y que debemos elaborar un pronunciamiento es sobre ponernos de acuerdo, hacer un frente único para atacar la hiperinflación que nuevamente nos amenaza, el tema del ataque contra la moneda que se presentó en el último trimestre del año 2022 con mucha fuerza y que ha llevado a que nuevamente nuestro salario sea empobrecido producto de esa hiperinflación que la tenemos ubicada como una hiperinflación inducida con fuerzas políticas. Pero eso no es lo que han dicho las fuentes financieras del país. De hecho, han aclarado que se trata de fallas en lo que ha sido el ingreso de divisas por parte de la industria petrolera, que al final es la única fuente de divisas que tiene la nación, y al no inyectarse los recursos, evidentemente el tipo de dólar va a cambiar, y más en momentos coyunturales, como fue el mes de agosto, que es época de vacaciones, que es generalmente de alta inflación, y igualmente el mes de diciembre, donde hay amplio gasto. Hubo un periodo entre el 3 de marzo, 15 de marzo, que se cobró el aumento de salario pero muy fuerte que hubo en ese momento. Un aumento que fue mínimo 300% al trabajador que menos gana y a veces más. Del 15 de marzo en adelante, a pesar de un pico que hubo en ese primer mes, se mantuvo una inflación bastante controlada. Bueno, y eventualmente también venía un periodo de control de la inflación. Veníamos de 2 años de sí, prácticamente cero en economía. Y el planteamiento que ha llevado la Central Bolivariana es, y lo hemos hecho efectivo con nuestros trabajadores afiliados en los grandes sindicatos de la industria petrolera, empresas básicas, etcétera, es continuar con el levantamiento de la producción, mantener altos índices de producción que nos permitan romper el bloqueo en forma efectiva. Para eso podrían ayudar estas mesas de diálogo social. Esa sería la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula para buscar dentro de esos acuerdos, dentro de esas conversaciones, efectivamente eso, que el salario del trabajador no se pulverice por malas decisiones del gobierno nacional o por fallas, lamentablemente, que termina pasando la industria nacional y la industria privada ante, bueno, muchos factores que también la afectan y que no solo afectan al gobierno? Sí, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la crisis que vino a partir de 2015-16 con todo el bloqueo internacional y sobre todo los 3 últimos años ha generado un fenómeno positivo, que es que se derrumba el modelo de rentista de acumulación en Venezuela. Empezamos a dejar de depender de la renta petrolera y se empieza a desarrollar más ampliamente otras áreas productivas que nos autoabastecen, pero que no necesariamente generan divisas. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando en esta mesa de diálogo? Que Fede Cámaras haga bloque. O sea, si ellos quieren diálogo con nuestra revolución y con los trabajadores, tienen que ser los primeros que hagan esfuerzos, que se arrimen a la lucha contra la hiperinflación, que le manden mensajes a sus mismos empresarios, a sus mismos al sector comercio y a sus mismos empresarios, que deben tratar de manejar
los índices de producción que tenían antes de que la moneda especulativa se desatara, producto de unas páginas web que lanzan la señal. Entonces, debe haber un compromiso de los empresarios venezolanos agrupados en Fedecámaras, que no todos están agrupados en Fedecámaras, y hay otros que sí están produciendo, pero desde luego los mayoritarios marcan las relaciones de producción en Venezuela y marcan las relaciones de distribución y los precios. Entonces hace falta un esfuerzo conjunto. El llamado es a que de ese foro de diálogo social salga un manifiesto único de todos los sectores empresariales y trabajadores de Venezuela en contra de las medidas coercitivas, en contra de que Venezuela no pueda colocar petróleo en el exterior y de esa manera resolver el tema de la dependencia de divisas, que ha bajado muchísimo, como se ha dicho en los últimos meses repetidamente. En cuanto a lo que son las condiciones que está enfrentando el país en materia salarial, hay algunas propuestas que se han hecho, no vienen directamente del sector empresarial del país, pero sí del área de los trabajadores. Bueno, es pública las diferentes manifestaciones que han hecho en el área del sector de los maestros, un área tan importante para el país, pero no son los únicos afectados en este momento. Se han hablado de propuestas de ajustes del salario cada 3 meses, de revisar, o por lo menos revisar el salario cada 3 meses para evitar que se pierda el poder de compra del trabajador. Se ha hablado de revisar la ley orgánica del trabajo porque hoy día es prácticamente letra muerta, no se logra nada con las prestaciones sociales que están allí, por muy bonitos que parezcan en el papel. La verdad es que es mejor ni siquiera llegar a cobrar las prestaciones sociales en ningún momento y tener el dinero en el bolsillo. Es parte de las cosas que los trabajadores han estado evaluando en este momento. Sin embargo, hemos visto que los sindicatos insisten en beneficios que hoy día las empresas no pueden pagar. Bueno, en la Central Bolivariana presentó un documento a finales de diciembre, de este que pasó, al Ejecutivo Nacional, a la vicepresidenta y al presidente, un documento contemplativo de 15 puntos. 15 puntos que tienen que ver con la recuperación económica, con nuestro compromiso para mantener la recuperación económica, y en la medida que sigamos avanzando en eso, estamos planteando eso, la aprobación de aumentos graduales de salario que sean progresivos, que no generen nuevas arremetidas inflacionarias, pero para eso tiene que haber un compromiso de todos los sectores sociales que hay en Venezuela. Eso por un lado, pero también estamos planteando tocaste prestaciones sociales. Hay 4 puntos que adicionales, los más fuertes, son 15, pero los 15, los más fuertes es un fondo de estabilización de las prestaciones sociales, o sea, para recuperar ese derecho. La ley orgánica del trabajo, nosotros estamos totalmente en contra de que se modifique ni una coma. Lo que hay que pero si no sirve para nada en este momento. Lo que hay que hacer es aplicarla. Entonces, pero ¿cómo la van a aplicar? Las prestaciones sociales no sirven ninguno de los dos modelos que están establecidos en este momento. Las prestaciones sociales luego están arropadas y están aplastadas por la inflación. Por la inflación, los dos modelos. Entonces estamos proponiendo al gobierno un fondo de protección de las prestaciones sociales. ¿Y de dónde van a salir esos recursos? No, bueno, que se vayan, hablamos de acumular a partir de los commodities, a partir de las entradas adicionales. O sea, serían recursos que también tendría que poner el Estado venezolano, que está prácticamente quebrado. En el sector público, obvio que sí, en el sector público. Pero en el sector... El sector público es el mayor empleador del país, tiene una carga grandísima. Sí, pero el sector privado tiene que comprometerse también, porque ellos también, ellos pisotearon las prestaciones sociales de sus trabajadores. Cuando pagan una nómina en Bolívar es muy bajita y ya dan bonos en paralelo que no están contenidos en las nóminas. Entonces, bueno, pero han tratado de llevarle de alguna manera dinero al bolsillo del trabajador. Si las colocas como salario, acabas con la empresa y acabas por ende con el empleo. Eso es relativo, eso hay que discutirlo porque eso es un tema de debate. El segundo tema que está en el documento es la protección del ahorro, un fondo de protección a las cajas de ahorro y a los ahorros de los trabajadores, más una progresiva ajuste de los presupuestos nacionales, los presupuestos de manera que no se deteriore el beneficio social que se le da a los trabajadores y al pueblo. Y el cuarto elemento es el tema repotenciar el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, el área de salud, porque esta crisis, entre otras cosas, terminó de hundir el tema de los seguros privados. O sea, no hay póliza que aguante emergencias fuertes, y si aguantan, te sacan de una forma aberrante de la clínica donde estás intervenido, donde estás metido. Entonces, estamos planteando al gobierno que ese punto de salud tiene que ser resuelto con no otorgarle más recursos a las pólizas privadas de salud y a los HCM privados, sino que se repotencie el Instituto Venezolano de Seguros Sociales. Esos 4 elementos, más un salario que queda en manos del presidente. El presidente es el que decide qué hace con el salario mínimo porque es su atribución constitucional, no es Fedecámaras,
no es ni mucho menos la OIT. La OIT es un organismo regulador. Viene a Venezuela porque le pidieron que viniera a regular un diálogo social que nosotros creemos que siempre ha existido. Ahora FEDECámara, bueno, pidió en Ginebra que aquí no respetaban sus derechos, entonces la OIT viene a ver si es verdad y solicita que se instalen las mesas. Y esas mesas, bueno, ahí conversamos y hablamos, pero los trabajadores venezolanos estamos claros que no confiamos en las promesas de FEDECámara de que va a entenderse. Ojalá que tengan buenas intenciones, ojalá, y una buena intención que pueden demostrar ahorita. Bueno, lo mismo dirán muchos trabajadores que no se sienten representados en ninguna de las centrales que está allí, mucho menos en la central socialista. La central bolivariana maneja las megaconvenciones, esa abarca como 4 millones de trabajadores dentro del país, las 4 grandes, que es pública centralizada, educación básica, salud y educación universitaria. Pero el grueso de los trabajadores, la verdad, no está representado en ningún sindicato. No, hay una gran parte de trabajadores que no está sindicalizado en ningún lado. Y es una gran masa de trabajadores. Vamos a hacer la pausa porque usted tocó 2 puntos muy importantes. Uno, esas personas que no están hoy día representadas en ninguna de esas mesas. No se sienten representadas por gobierno, no se sienten representadas por empleadores, tampoco se sienten en este momento que se han visto sus necesidades. Y algo muy, muy importante que usted señalaba, la necesidad de revisar las condiciones que tiene en este momento la seguridad social en el país. No solamente por las condiciones de salud del país, del tema de no tener pólizas de seguro, sino por el futuro del venezolano. Ese venezolano que hoy trabaja, esas personas como todas las que estamos en este estudio, que en algún momento quisiéramos tener acceso a una jubilación y o más que una jubilación, a esa pensión de la seguridad social, y no lo vamos a lograr porque lamentablemente las cotizaciones no están dando o no van a dar para ese futuro, para ese fondo. En ese fondo sí deberían estar pensando en el gobierno nacional. Vamos a hacer la pausa.